A ver, el otro día estuvimos viendo un poco cuál era el proceso de valoración y de decisión de inversión en el que se utiliza como herramienta de análisis fundamental. Veíamos que el objetivo era obtener un valor de la empresa y para obtener ese valor teníamos que utilizar una serie de herramientas que eran las herramientas que utilizaba el análisis fundamental. Y que para ello era fundamental, valga la redundancia, conocer la compañía a la perfección. Conocer no solo la información financiera, sino también la no financiera. Y una vez que teníamos toda la información y aplicando una serie de técnicas, tenemos que llegar a un valor. El objetivo era tener ese valor para después compararlo con el precio de mercado y tomar una decisión de compra o de venta de una acción. ¿Vale? Entonces, el otro día teníamos este esquema, habíamos visto el primer paso, que era conocer la compañía, y el segundo paso que, bueno, aquí no hicimos nada, pero se supone que es lo que tiene que hacer el analista, de estimar la evolución futura de la compañía y los flujos que se van a generar en función de esa información que tiene. Una vez que nos lanzamos a lo que sería valorar la compañía, como habéis visto en el temario, tenéis 3 métodos de valoración. El primer grupo de métodos de valoración sería los métodos basados en el valor patrimonial. Sinceramente, estos métodos de valoración no se utilizan en absoluto. Es algo que no recoge en ningún momento la capacidad de la compañía de generar riqueza en el futuro, es decir, no asume que la empresa es una máquina que está funcionando, sino que es algo estático, con lo cual no está reconociendo la capacidad de generar riqueza. No asume la hipótesis de empresa en funcionamiento. El más básico sería el valor contable, que es el valor de los recursos propios, que sería el total activo menos el pasivo exigible, tal y como está en el balance. El segundo método sería el de valor contable ajustado, que sería ajustar las partidas de balance a los valores de mercado que en ese momento se reconocen. Pues tanto los activos como los pasivos se ajustan a lo que el mercado está valorándolos en ese momento. Y entonces tendríamos un valor de los fondos propios, pero ajustado a valor de mercado, que es algo más realista, pero sigue sin reconocer unos flujos de caja futuros. Y el valor de liquidación sería, pues, el valor contable ajustado, reduciéndole los gastos de liquidación que tendría llevar realmente a efectivo el valor de la compañía. Es decir, si cerráramos la compañía ahora, nuestra compañía valdría lo que valen los activos en este momento en mercado, menos las deudas que tenemos y menos lo que nos cuesta llevar a cabo la liquidación de la empresa, que tiene siempre unos gastos asociados. Pero ya os digo que estos métodos, puesto que no incorporan como valor la capacidad de generar riqueza, no son métodos usados en absoluto en el mundo real, digamos. ¿Vale? Existe otro grupo de métodos que sí que se utilizan muchísimo, que son los métodos de valoración relativa. ¿Vale? Son los métodos también llamados de ratios o de múltiplos, y lo que hacen es poner a la compañía en relación con otras compañías similares a ella, es decir, compañías de su mismo sector, y que pueden darnos una referencia de si está mejor o peor valorada o si está más cara o más barata en mercado. En este tipo de métodos es fundamental la definición del grupo de comparación, que nos puede distorsionar muchísimo los resultados de nuestro análisis. Por ejemplo, para que tengáis un ejemplo, y siguiendo con lo que hablábamos el otro día del caso de Inditex, se puede valorar pues, mediante ratios Inditex, utilizando un grupo de comparables que podrían ser H&M, Benetton, la Americana Gap, en España Corte Fiel, Adolfo Domínguez, y de hecho eso se hace. Pero sí es cierto que cuando se hace un grupo de este tipo para Inditex, al final se está distorsionando el valor, porque no tiene nada que ver la realidad de Inditex y H&M, por un lado, con la realidad de estos otros grupos, Benetton, Gap, y sobre todo Corte Fiel, Adolfo Domínguez, que tienen una dimensión mucho más pequeña, un perfil de compañía mucho más pequeño, nacional, en muchos casos. Son compañías que, por tanto, no se les exige lo mismo en el mercado a estas compañías en términos de retorno, y por lo tanto es diferente a lo que puede exigirse a H&M y a Inditex. De hecho, cuando hacemos una tabla de ratios comparables de todas estas compañías, se ve claramente que tanto Inditex como H&M se mueven en niveles de ratio muy similares y muy por encima del resto. Es decir, podríamos decir que tanto Inditex como H&M están cotizando con prima respecto al resto de los competidores, pero realmente esa prima no quiere decir que el valor, que las acciones de Inditex o de H&M deban bajar, sino simplemente que el mercado reconoce una capacidad diferente a estos dos grupos, a Inditex y H&M, de generar riqueza, y que por lo tanto están dispuestos a pagar más por estas dos compañías.
¿vale? Una vez que tenemos calculado los ratios para todas las compañías del grupo, de ese grupo de comparación que vamos a utilizar, de los comparables, podemos hacer dos cosas. Podemos comparar cómo se encuentra nuestro valor en relación a la media del sector, es decir, si la compañía que yo estoy analizando está cotizando a un PER 10 y el sector está cotizando a un PER 12 en media, podemos decir que mi compañía está más barata que la media del sector. Es decir, que por cada unidad de beneficio neto, el mercado está pagando más por la media del sector y, por lo tanto, o hay algo que justifique ese menor ratio en mi compañía, o en el medio plazo el precio de la acción de mi compañía debería subir hasta unirse a la media del sector. Pero otra forma de utilizar estos grupos de comparación, estos múltiplos, es calcular una media del ratio correspondiente para todo el sector, excepto la que yo estoy analizando, y aplicar esa media a mi compañía para obtener un precio objetivo. Eso lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Los ratios que más se utilizan son los ratios basados en capitalización y los ratios basados en valor empresa, ¿vale? Aquí tenéis los ratios basados en capitalización, que son, como habéis visto también en la teoría, el PER, que es el Price to Earnings. Es tan fácil como dividir el precio de la acción entre el beneficio por acción. Así de sencillo. Es un ratio que nos da una valoración del momento actual, no está incluyendo el crecimiento, y nos dice si en este momento se está pagando más o menos por unidad de beneficio neto de una compañía o de otra. El PER es un poco una sofisticación del PER, porque lo que intenta incorporar es cómo se paga el crecimiento esperado del beneficio en esa compañía. Es decir, cómo se paga cada punto porcentual de crecimiento en esta compañía. No es más que el precio dividido entre la tasa de crecimiento del beneficio por acción. Se puede calcular sobre 3 años, por ejemplo, se calcula el crecimiento estimado, el esperado por el mercado, entre los beneficios de hoy y de los próximos 2 años, se calcula la tasa de crecimiento y se divide el precio entre esa tasa de crecimiento, ¿vale? Cuanto más alto sea el PER, más se estará pagando por ese crecimiento. Cuanto más alto sea el crecimiento esperado, más barata estará la compañía en términos de PER. Si en algún momento tenéis alguna duda, por favor, interrumpidme y poner ahí la pregunta, ¿vale? Y el Price to Book Value simplemente pone en relación el precio que se está pagando en mercado con el valor contable de la acción. Cuando nosotros calculamos un precio objetivo, lo que estamos viendo es cuánto tiene que valer cada una de las acciones en mercado. Pero esas acciones tienen un valor contable en el balance de la compañía. Bien, con el Price to Book Value estamos poniendo en relación lo que paga el mercado con lo que reconoce el balance de valor a esas acciones, ¿vale? Y los ratios basados en Enterprise Value o valor empresa son los que ponen en relación ese valor empresa que calculamos de las compañías con otras variables, principalmente de la cuenta de resultados. Enterprise Value, tenéis que saber que el Enterprise Value o valor empresa no es más que la capitalización bursátil más la deuda de neta. Es decir, en lugar de poner el valor de los fondos propios que está en balance, vamos a poner el valor de los fondos propios según el mercado, es decir, la capitalización, el número de acciones por el precio de la acción, la capitalización más la deuda neta, más lo que la empresa debe. Y eso es lo que llamamos valor empresa o Enterprise Value, ¿vale? Y aquí está el ejemplo que quería poneros para que veáis cómo podemos utilizar este grupo estos métodos de múltiplos. Supongamos que queremos calcular un precio objetivo para ACS, ¿vale? Que es una compañía constructora. Y lo que vamos a hacer es utilizar el PER. El PER os he puesto aquí una tabla con el precio de cierre de antes de ayer y el beneficio por acción registrado por todas las compañías en 2011. Os he cogido el 2011 porque no todas las compañías han presentado resultados ya de 2012. Pero realmente este ratio en mercado tiene ahora mismo poco valor porque está un poquito desfasado ya. Pero suponeros que lo que hacemos es calcular el PER de todas las compañías comparables, que en este caso hemos cogido Acciona, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr Vallehermoso. Hemos calculado un PER para cada una de ellas y hemos calculado un promedio del sector. Si veis, lo que hemos hecho es sacar de ese promedio el PER de Sacyr Vallehermoso porque pierde sentido, puesto que en 2011 presentó pérdidas, con lo cual no podemos tener un ratio negativo. Lo sacamos de la media, calculamos la media de los otros 4. La media de PER 2011 de estas 4 compañías es 9,97 veces, es decir, por cada euro
de beneficio neto de la compañía, el mercado se está pagando 9,97 euros. ¿Vale? Esta es la media del sector, con lo cual vamos a ver a cuánto está cotizando el valor que yo estoy analizando, que es ACS. Si cogemos el precio de cierre de ese día y cogemos el beneficio por acción del 2011, vemos que está cotizando un PER de 5,7 veces. Esto nos dice dos cosas. ACS está más barato que la media del sector. O hay un motivo, hay una razón que nosotros conozcamos o podemos intuir para que ACS esté cotizando por debajo de la media del sector, o ACS está más barato que sus comparables, ¿vale? Si ACS a 18,48 euros por acción está barato, ¿cuánto debería valer? ¿Cuál sería su precio objetivo? Veis ahí a la derecha que os he puesto la fórmula sencillita de cómo tendríamos que calcular ese precio objetivo para ACS. Tendríamos que poner el PER del sector y aplicarlo al beneficio por acción de ACS. Si multiplicamos 9,97 por 3,24 nos da que el precio objetivo de ACS sería 32,3 euros por acción. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora mismo está cotizando 18,48 y me sale que el precio objetivo aplicándole la media del sector en PER sería 32,3, tiene un potencial de revalorización del 75%. Es decir, ahora mismo, si solo utilizáramos este método de valoración, deberíamos comprar ACS, porque está más barato que sus competidores y tiene un potencial de revalorización del 75%. ¿Habéis entendido el ejemplo? ¿Qué es lo que te cuesta entender? ¿En qué parte te has perdido? ¿Puedes poner así una frase breve? A ver. ¿Entiendes lo que es el PER? ¿Entiendes que el PER no es más que un ratio que divide precio? Vale. Pero entiendes, yo quiero que entiendas un poco el concepto. O sea, lo que estamos haciendo es poniendo en relación lo que se está pagando en mercado por las acciones de cada una de estas compañías. O sea, Acciona tiene ahora mismo un precio en mercado de 45 euros. Ferrovial de 11,8. FCC de 8,5. Estos precios, si los ponemos en relación con sus respectivos beneficios por acción, puesto que estamos comparando precio por acción con beneficio por acción, obtenemos un ratio. Ese ratio es 13,28 veces en el caso de Acciona, 6,62 veces en el caso de Ferrovial. El que tiene el ratio más alto es el que está más caro en relación a su beneficio. Ahora mismo la que está más cara es Acciona, puesto que se está pagando 13 veces cada unidad de beneficio de Acciona. La que está más barata sería, en este grupo de comparación, sería Ferrovial, porque se está pagando 6,82 veces. La media del sector es 9,9 veces, es decir, casi 10 veces lo que se gana es lo que se está pagando en mercado. Luego, si ACS está ganando 3,24 euros por acción de beneficio neto, si los tenemos que pagar 10 veces, entonces su precio objetivo tendrá que estar en los 32 euros. Eso es lo que debería valer ACS si el mercado lo valora igual que sus competidores. Con lo cual el precio debería subir. A no ser que conozcamos algo que esté afectando a la compañía y que haga que el mercado prevea una caída de la generación de flujos, un problema en la gestión, un problema en resultados futuros, entonces ACS está barata y nuestra recomendación sería de comprar. Tenéis que tener en cuenta que estos métodos de evaluación de relativa, de los ratios, casi nunca se utilizan solos. Es decir, lo que muchas veces se hace en los informes de análisis es se utiliza un método de descuento de flujos, que es el más comúnmente utilizado, y se utilizan estos métodos de ratios. Y lo que suele hacerse es una media del precio objetivo que obtenemos utilizando diferentes ratios con el precio objetivo que obtenemos con el otro método de valoración. Nos saldrá un precio objetivo medio para la compañía, que será un poco más razonable, o digamos que lo que hacemos es disminuir el riesgo de equivocarnos, ¿no? Si utilizamos varios métodos, podemos llegar a precios objetivos más o menos similares que nos dé un punto medio, ¿vale? Y ahora llegamos a la parte que es más importante en la valoración, en el trabajo del analista, que son los métodos de valoración basados en el descuento de flujos futuros. El más utilizado con diferencia, de hecho es el que yo creo que casi se utiliza en exclusividad. Pocos analistas utilizan descuento de dividendos o modelo Gordon-Shapiro para hacer valoraciones, es el descuento de flujos de caja. Es un método de valoración que tiene muchos problemas, que introduce muchísima subjetividad del analista, pero hasta ahora es el más aceptado y
y el más eficaz, es el que nos da una valoración pues más acertada, digamos. Os digo aquí que entra en juego la capacidad del analista para hacer estimaciones, porque al hacer estimaciones es donde estamos viendo cuál va a ser el flujo futuro de caja y es de lo que entra a formar parte de nuestra valoración, ¿vale? Por eso es importante pues, conocer bien la compañía para equivocarnos lo menos posible en esas estimaciones. Ves que el DCF lo que descuenta es a valor presente los flujos generados en el futuro por la compañía según nuestras estimaciones. El de descuento de dividendos es el valor de una acción actualizando los rendimientos que va a esperar por la adquisición, es decir, el rendimiento vía dividendo, lo vamos a actualizar a día de hoy. Y el modelo Gordon-Shapiro es una modificación del modelo de descuento de dividendos que asume que esos dividendos crecen a una tasa constante y acumulativa por tiempo indefinido. Como veis, estamos constantemente haciendo hipótesis que se podrían discutir, que son pues bastante relativas, porque asumir que una empresa va a hacer crecer sus dividendos de una tasa constante y por tiempo indefinido es de ciencia ficción, porque eso es imposible de creer, pero son métodos que nos permiten aproximarnos a una valoración que podemos dar por válidas, pues digamos que todo el mercado da por válida, ¿no? Vamos a empezar con el método de descuento de flujos de caja, que es lo que yo quiero que hagáis en el ejercicio global. Como ya os he dicho varias veces, consiste en descontar a fecha de hoy los flujos de caja futuros que esperamos que se obtengan en la empresa. Os dije que lo común era estimar unos 5 años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y los traemos, esos flujos que hemos estimado los traemos a día de hoy descontándolos por una tasa de descuento. Y vamos a calcular también un valor terminal, es decir, hemos estimado el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, y a partir de ahí todo lo que queda detrás hasta el infinito es lo que llamamos valor terminal. Y existe una fórmula para calcularlo, ¿vale? El primer paso para hacer este tipo de valoraciones es estimar los flujos de caja futuro. Y aquí es donde entra tu pregunta. Se puede hacer de varias maneras, pero cuando yo hago una valoración por descuento de flujos de caja, utilizo generalmente el método indirecto del cálculo de los flujos, ¿vale? Eso lo tenéis también en la teoría, pero lo que hacemos es, tomamos el beneficio neto atribuible, le sumamos las amortizaciones, porque realmente no son una salida de caja. O sea, lo que vamos a hacer es corregir el beneficio neto de todo lo que realmente no es una salida o entrada de caja. Queremos saber cuánta caja se ha generado, cuánto dinero. Bueno, pues vamos a ver realmente cuánto dinero ha salido de la caja y cuánto ha entrado. Tenemos un resultado neto, un beneficio neto, que tiene partidas que son salidas reales de caja y otras que no lo son, como las amortizaciones. Bueno, pues vamos a corregirlas, ¿vale? Y además lo que vamos a descontar es un flujo de caja operativo, con lo cual tenemos que quitar todo aquello que no responde a la operativa de la compañía. Entonces tenemos el beneficio neto, le sumamos las amortizaciones, le restamos el resultado financiero, porque lo que queremos hacer es valorar la empresa independientemente de cómo esté financiada, es decir, independientemente de cómo se financia ese crecimiento futuro, vamos a ver cuánto es capaz de generar. Con lo cual, el resultado financiero que tenemos en la cuenta de resultados, si es positivo se lo restamos, si es negativo se lo sumamos. Pero se lo vamos a sumar o restar ajustado por la tasa fiscal. Es decir, cuando llegamos a la partida de beneficio neto, un poco antes hemos aplicado los impuestos. Y los impuestos tienen una tasa fiscal. Lo que vamos a hacer es quitarle el resultado financiero al beneficio neto ajustado por la tasa fiscal, ¿vale? Por esa parte de impuesto que dependía del resultado financiero. Los resultados extraordinarios, por supuesto, también los quitamos. Quitamos la variación del fondo de maniobra, porque eso sí que es entrada y salida de caja. Y quitamos las inversiones, porque las he realizado para seguir generando flujo. Y el número que obtengo es el flujo de caja libre operativo. Esta partida es la que vamos a descontar, ¿vale? Como el otro día os estaba poniendo como ejemplo mi modelo de valoración de Inditex, pues aquí os he puesto una parte de ese modelo que es la que calcula el flujo de caja libre operativo de Inditex para los próximos años. Como veis, Inditex tiene mucho peso en las inversiones, puesto que es una compañía que está en constante expansión, abriendo tiendas nuevas. Por lo tanto, principalmente son inversiones materiales. El fondo de maniobra, cuando aumenta el fondo de maniobra,
en el cálculo del flujo de caja entrará en negativo, es decir, entrará restando porque está detrayendo recursos. En el caso de Inditex, tiene la peculiaridad que en la mayoría de los años, históricamente y en el futuro, lo que hace es generar caja con la gestión del circulante. O sea, es una compañía, como la mayoría de distribución, que en su gestión de circulante lo que hace no es detraer recursos, sino generar caja. Con lo cual, en muchos de los años que estamos estimando, entra con signo positivo. Si veis, en 2009 fueron 256 millones que generó simplemente por la gestión de circulante. Y solo, para que veáis un poco cómo es Inditex, solo con la gestión de circulante casi pagó las inversiones que necesitaba en ese año. ¿Vale? Con lo cual, en 2009, Inditex generó 1.800 millones de caja libre. Para calcular el flujo de caja, si ves, todas las partidas no son del balance, son de la cuenta de resultados. El beneficio neto es el que te ha salido en hacer tus estimaciones de cuenta de pérdidas y ganancias. Las amortizaciones son las del cuenta de pérdidas y ganancias. Las inversiones sí que vienen de balance porque son la diferencia entre movilizado material y material financiero de un año con otro. Es decir, si tú en un año tienes inmovilizado material de 100 millones y al año siguiente tienes 150, has invertido 50 millones. Bueno, pues esos 50 millones de inversión entrarían en el flujo de caja libre operativo restando. Es decir, lo que has generado con tu actividad, has restado, has detraído 50 millones para inversiones. ¿Vale? En la mayoría de las respuestas que os he dado, que creo que os ha mandado Miriam comentando vuestra primera entrega, lo que os decía a muchos es que las celdas, o sea, que en vuestro modelo de Excel, los números, a ver cómo os lo digo, que esté ligado una celda con otra, es decir, que en el cálculo del flujo de caja libre operativo, lo que haya en las celdas sean operaciones, es decir, esté ligado a vuestro beneficio neto que está en otro sitio. Que no piquéis los números, sino que pongáis operaciones, porque así cuando vayáis cambiando las estimaciones irán cambiando en todas las celdas en las que el beneficio neto aparece, por ejemplo. ¿Vale? Por ahí va mi pregunta, ¿por dónde? ¿Por poner las operaciones en las celdas? Esto de que no pueda oíros me complica mucho. Claro, o sea, lo que yo os planteo es... Vosotros empezáis a hacer una hoja de cálculo y empezáis a meter los datos, de la cuenta de resultados que tenéis. Empezáis a meter los ingresos y luego tenéis unos gastos. Lo primero que tenéis que hacer es, para calcular el EBITDA, por ejemplo, es más ingresos menos todos esos gastos. Y lo pongáis como una operación, como el resultado de una operación. Así vais poniendo, sumando y restando hasta llegar al beneficio neto. Cuando vayáis a flujo de caja, no metáis el número que os ha salido del beneficio neto. Pinchar más la celda donde está el beneficio neto, porque así cuando cambiéis vuestras estimaciones, lo que se va a cambiar automáticamente todas las partidas que estén ligadas a ese valor. ¿Entendéis? Vale. Pero cuando dices descuenta, ¿quién descuenta? Ah, te refieres a lo que tienes en la memoria, ¿no? Vale. El flujo de caja, calcúlatelo tú. El que vas a utilizar para hacer el descuento, calcúlalo tú. Y calcúlalo como yo te lo he dicho. Los otros ajustes del beneficio, no sé, si no te explica y no hay una nota que te lleve en la memoria a explicar ese otro ajuste, yo no sé qué puede ser. Habría que investigarlo, ver qué números coinciden. Pero lo que yo te recomiendo es que tú te lo calcules como lo estamos viendo aquí. Es decir, cojas el beneficio neto y le sumes amortizaciones y le sumes... Claro. Vale. Las variaciones de provisiones suelen meterse igual que las amortizaciones. Bueno, vamos a hacer una cosa, no te compliques. Eso ya son afinaciones contables que a lo mejor os vais a perder y no son necesarias. Lo que yo quiero es que lleguéis a montar un modelo y que lleguéis a entender cómo funciona el modelo, ¿vale? Y yo creo que lo mejor es que hagáis lo que... Vale, yo creo que lo mejor es que hagáis lo que os estoy diciendo. Coges el beneficio y lo ajustas por lo que yo te estoy diciendo. Por amortizaciones, resultado financiero, extraordinario si hay, variación del fondo de maniobra e inversiones. Y ya está.
¿vale? No le metáis más ajustes ni nada más, porque seguramente obtendréis un resultado mucho más ajustado y mucho más fino, pero tampoco es el objetivo aquí de que salga exacto y perfecto, ¿vale? Os digo, cuando yo hago un modelo, pues a lo mejor estoy 3 semanas dedicada exclusivamente a montar el modelo y a que cuadre y a que funcione y a entender cada partida. Tampoco quiero que hagamos esto aquí ahora, ¿vale? Centraros en las partidas grandes, en las que entendéis, y hacer las cuentas como os estoy diciendo. Seguimos. Bueno, el segundo paso, una vez que tenéis estimado los flujos, habéis estimado el flujo para el año 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ¿qué se va a generar en el futuro? Que no podemos estar estimando años hasta el infinito. Lo que se hace es calcular un valor terminal con la fórmula que tenéis aquí, que es, el valor terminal es el flujo de caja en el último año por 1 más G dividido por WACC menos G. ¿G qué es? G es una tasa de crecimiento perpetuo que asumimos a los flujos a partir del último año. ¿Cuánto vale G? Pues aquí esta es una de las principales hipótesis subjetivas que se introducen en el modelo y que dependen del analista. Porque G puede ser desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, mucho más no he visto en mi vida. Empresas, se supone que empresas de crecimiento, pues empresas que en su día fueron, por ejemplo, las tecnológicas, o empresas que se supone que por su naturaleza van a crecer a tasas muy fuertes, a lo mejor se les puede poner una G de 4, pero ya os digo que un 4% pocas veces lo he visto. Generalmente la G suele ser un 1 o un 1,5. En Inditex, por ejemplo, la G que yo ponía de crecimiento perpetuo es 0, porque yo asumo que en algún momento Inditex tiene que dejar de crecer abriendo nuevas tiendas. Entonces, tenéis que ser conservadores con esta G. En principio, un 1 o un 2, entre un 1 y un 2 estaría bien dependiendo de la compañía, ¿vale? ¿Y qué es el WACC? El WACC es el coste medio ponderado del capital, es decir, el WACC es la tasa a la que vamos a descontar los flujos, la del año 1, 2, 3, 4, 5, vamos a descontarla a una tasa que es el WACC, el coste medio ponderado del capital. Es la rentabilidad mínima que el accionista va a exigir a la compañía para invertir en ella. ¿Y cómo se calcula ese WACC? Sería lo que me cuesta el coste de los fondos propios por el porcentaje de fondos propios, más el coste de los fondos ajenos, es decir, de la deuda, por el porcentaje de la deuda. Es decir, yo cómo estoy financiando esta actividad, con fondos propios y fondos ajenos. A los fondos ajenos hay que retribuirles, es decir, hay que pagarles un interés, que es el interés de la deuda, y a los fondos propios también hay que retribuirles, al accionista también hay que retribuirle. Y le vamos a dar una retribución. La media ponderada, es decir, según el peso que tenga cada una de estas dos formas de financiarse, es lo que entendemos como WACC. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a estimar? Pues esto es el coste de los fondos ajenos pues es muy sencillo, es el coste medio de la deuda, es decir, los intereses que está pagando. Esto es tan fácil como coger los gastos financieros y dividirlo por el saldo medio de la deuda. Y nos da el tipo de interés que estoy pagando por la deuda en ese momento. Porcentaje de los fondos propios, pues cuánto de fondos propios sobre fondos propios más fondos ajenos. Porcentaje de fondos propios sencillo. Y el coste de los fondos propios. ¿Cómo se calcula el coste de los fondos propios? ¿Cuánto tengo que retribuir yo a un accionista que quiera invertir en mi empresa? Pues tendré que darle mínimo lo que se llama el risk free, es decir, la rentabilidad sin riesgo. Es decir, ¿cuánto está pagando un bono a 10 años? Pues un bono a 10 años del Estado alemán no tiene ningún riesgo, ¿no? Asumimos que es riesgo cero. Pues eso es lo mínimo que le tenemos que dar para que invierta en nuestra compañía, si no se va el bono. Y además tendremos que darle una prima de riesgo, porque invertir en mi compañía es más arriesgado que invertir en bono alemán. Bien, para calcular esa prima de riesgo se utiliza un modelo que se llama el modelo KPM, y lo que se hace es aplicar una beta a una prima de riesgo. Todo esto son cálculos que, quizás me pareció que no merecía la pena que nos metiéramos en detalles de cómo se calculan y cómo se obtienen, los tenéis en la teoría, y quizás tampoco sea aquí necesario
ver cómo se ha hecho, ¿vale? Es muy sencillo. La beta, al fin y al cabo, es qué tipo de volatilidad tiene mi acción respecto al mercado. Es decir, si mi empresa es más volátil, es decir, tiene un mayor riesgo que el mercado. Existen formas de calcularlo. Cuando eres analista y estás en una casa de sociedad de valores, pues lo que tienes es un Bloomberg que te calcula las betas estupendamente. Y la prima de riesgo también es algo que se decide por el analista, es decir, es algo que se llega a un acuerdo. O sea, para que os hagáis una idea, en el departamento de análisis donde yo trabajaba, el director de análisis establece la tasa libre de riesgo que vamos a aplicar en nuestros modelos es esta, la prima de riesgo que vamos a aplicar en nuestros modelos es esta, y la beta depende de cada valor. ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo de Inditex para que veáis cómo lo hacíamos. La tasa libre de riesgo era el 4,5, ¿vale? En ese momento. Es decir, se utiliza pues un coste de la deuda estable, pues que pueda ser el bono alemán o cualquier otro que se decida, como retribución de un activo que no tiene ningún tipo de riesgo. La prima de riesgo se decide del mercado, pues también es algo que debe decidir un departamento de análisis macroeconómico o que en teoría alguien debe calcular. Nosotros en nuestro departamento nos lo decía el director de análisis, nos decía la prima de riesgo del mercado en este momento, de todo el mercado, del mercado de valores es del 4%. Es decir, a ese 4,5 hay que añadirle una prima de mercado de valores del 4%. Pero la prima de riesgo del mercado, mi compañía puede ser más arriesgada que el mercado o menos arriesgada que el mercado. Es decir, cuando el mercado se mueve un 1%, mi compañía se mueve un 0,8. O cuando el mercado sube un 1%, mi compañía sube un 1,3. Es decir, es más volátil las acciones de esta empresa que la media del mercado, o es menos volátil. Para que hagas una idea, para Inditex, la beta que yo utilizaba era el 0,9 y es una beta que calculaba Bloomberg, ya os digo, y que salía pues eso, 0,9. Con lo cual, el coste de los fondos propios aplicando la fórmula que habíamos visto antes era la tasa libre de riesgo, 4,5, más la prima de riesgo, 4, corregida por la beta. Es decir, si la beta fuera 1, el coste de los fondos propios sería 8,5, 4,5 más 4, 8,5. Pero como la beta de mi... Ten en cuenta que estamos hablando del año 2010. Es que este modelo es antiguo. ¿Vale? Este modelo no está actualizado. Obtenemos un coste de los fondos propios del 8,1 para Inditex. ¿Coste de la deuda? Pues el coste de la deuda tendríais que calcular... Sí. Bueno, eso también tenéis que verlo vosotros. Tenéis que buscaros esa tasa de riesgo y aplicar la que vosotros consideréis. ¿Vale? Pero quiero ver eso en el archivo de Excel, porque si no, no sé de dónde salen las cosas. Muchos me habéis presentado unos ejercicios que no sé de dónde salen. No sé de dónde sale nada porque son todos números que no es resultado de ninguna operación y no sé de dónde vienen las cosas. ¿Vale? Cuando veáis el informe que os he enviado, no sé si ahí está explicado, pero yo en muchos de mis informes sí que explico. Utilizo esta tasa libre de riesgo por esto, utilizo este coste de los recursos previos por esto. O sea, lo que tenéis que hacer es justificarlo. Todo se puede asumir siempre que esté justificado, ¿vale? En el caso de Inditex, como no tiene deuda, porque tiene caja neta, pues es todo coste de los fondos propios, es el 100% de la financiación es con fondos propios. Por eso el coste medio ponderado de capital, o WACC, nos sale un 8,1%. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Pero no quiero que te agobies porque realmente es muy sencillo. Realmente son solo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, de verdad. Si no es tan complicado. A ver, ¿dónde te has perdido? Es que me resulta mucho más fácil explicar esto con una pizarra y un rotulador, pero sin poder hacer garabatos me cuesta más hacerlo. A ver. Vamos a ver. ¿Has llegado a entender que hemos activado unos flujos de caja futuros
Si estamos en el año 2013, pues para 2014, 2015, 2016, ¿no? Y lo que vamos a hacer es descontarlo al presente. Para descontarlo al presente vamos a utilizar una tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento tenemos que utilizar? Pues vamos a utilizar el WACC. ¿Y el WACC qué es? El coste medio ponderado del capital. Simplemente eso. Es decir, ¿y cómo se calcula el coste medio ponderado del capital? Pues tenemos una financiación ajena, que es la deuda, que tiene un coste. El que os salga, gastos financieros, dividido entre saldo de la deuda. Os sale un 5, un 6, un 7, un 10%, lo que os salga. Si veis aquí, en Inditex, espera a ver si llego al ejemplo. Aquí. El coste de la deuda era un 5% en ese momento, un 5,1 según mis estimaciones a partir de adelante. Y el coste de los fondos propios, solo tienes que aplicar la fórmula que te he dicho. Es decir, la tasa libre de riesgo, que puede ser un 2% ahora mismo. Como beta, ¿podéis utilizar un 1? Pescanova. Pues ponle un 1 de beta y la prima de riesgo, pues dejad el 4, ¿vale? Con lo cual, el calcular el coste, el WACC, el coste medio ponderado del capital, es muy fácil, solo tienes que sumar y multiplicar, siguiendo la fórmula que te he dado. Para Pescanova, pues yo pondría una G, una tasa de crecimiento perpetuo más bien bajita, porque al fin y al cabo no deja de ser una empresa de alimentación y la capacidad de crecimiento pues puede extenderse en más mercados, pero llega un momento en que pues es limitada. Entonces podríamos poner una G del 1%, ¿vale? Solo con que apliques las fórmulas que te estoy dando ya vas a tener las cifras que estás buscando. Vale. Y el último paso para calcular el valor de la empresa es, hemos calculado los flujos, hemos calculado el valor terminal, los traemos todos al tiempo presente, a hoy. Los sumamos y ese es el valor de la empresa, es decir, la suma de todo lo que va a generar en el futuro, que yo lo he estimado de esta manera. Lo sumo todo y tengo lo que vale la empresa. Pero yo no quiero saber cuánto vale la empresa, quiero saber cuánto valen las acciones, es decir, cuánto deben valer los fondos propios en el mercado. Os he dicho antes que valor de la empresa era igual a capitalización más deuda neta. Bueno, pues si ya tengo valor de la empresa y conozco la deuda neta porque está en balance, el valor de los fondos propios, es decir, el precio objetivo que yo me marco, es valor de la empresa menos deuda neta. Y dividido por el número de acciones es el precio objetivo de cada acción. ¿Está claro? Deuda neta es la deuda menos la caja. Es decir, yo puedo tener, como en el caso de Inditex, puedo tener 100 millones de euros de deuda, pero si tengo 500 millones en caja, realmente no tengo deuda. No tengo deuda porque yo podría cancelarla. Deuda neta es el saldo de la deuda. No, pasivo corriente no. El saldo de la deuda a largo y a corto plazo, pero no proveedores, sino de deuda con bancos. O sea, deuda que tiene un coste. No proveedores, que es pasivo corriente. Deuda que tiene coste, deuda con coste, deuda a largo plazo y deuda a corto plazo con los bancos, menos tesorería. Y también muchas veces se resta también inversiones financieras temporales, porque es un activo muy líquido, es casi dinero. Pero en fin, con que pongáis deuda neta menos tesorería es suficiente. ¿Vale, Pablo? El concepto de deuda neta, ¿lo has entendido? Es a día de hoy, es decir, a cierre de 2011 o 2012, el último año que tengáis, deuda a largo plazo, deuda financiera a largo plazo, más deuda financiera a corto plazo, menos la tesorería. Esa es la deuda neta. Al valor que yo he calculado de la empresa, le resto lo que vale la deuda neta y tengo el valor de los fondos propios, el valor teórico, el que yo he estimado. Y ese valor teórico lo divido entre el número de acciones y es lo que debe valer cada una de las acciones, es decir, el precio objetivo que estoy buscando.
Mirad, aquí tengo, yo en el caso de Inditex realmente estaba estimando 10 años en aquel momento. Estimé los 10 años, los flujos que se han generado cada año, la tasa de descuento, utilizando el WACC para calcular esa tasa de descuento, los flujos descontados. Y este último dato, 37.000 millones, es el valor terminal calculado simplemente con la fórmula que se ha dado. Lo que pasa es que como está 10 años más para allá, al traerlo para acá se queda en la mitad, 18.000 millones. ¿Cuánto vale Inditex? Bueno, pues aquí veis. Vale, ahora volvemos al paso 3, ¿vale? Aquí veis que crecimiento perpetuo he puesto 0%. El valor terminal son los 18.438. La suma de los flujos de los 10 años estimados es 16.301. La suma de los flujos más el valor terminal, 34.700. Le quito la deuda neta, que en este caso es caja neta, porque Inditex tiene deuda neta negativa. El valor de los fondos propios que yo estimo para Inditex son 38.000 millones. Me sale un precio objetivo de 61 euros. 38.000 millones entre el número de acciones, 61 euros por acción. En aquel momento esto era un comprar, porque creo que estaba como a 50 en mercado. ¿Vale? Vamos a volver al tercer paso. Vale, el tercer paso es el cálculo del WACC. Solo tienes que aplicar esta fórmula, ¿vale? Supón que tienes, a cierre de 2011, si es el último año que tienes, una deuda financiera y unos fondos propios. Lo sumas y tienes el total de recursos. Deuda financiera entre deuda financiera más fondos propios, pon que tienes una deuda financiera de 100 millones y unos fondos propios de 50. Pues 100 entre 150, porcentaje de fondos ajenos. Y 50 entre 150, porcentaje de fondos propios. Y ahora que tienes que multiplicar cada porcentaje por el coste que tiene cada una de esas formas de financiarse. La deuda, ¿qué coste tiene la deuda? Simplemente los intereses que estás pagando. La partida de gastos financieros de cuenta de pérdidas y ganancias dividido entre el saldo de la deuda con coste. Tanto a largo como a corto plazo. Es una forma de calcularlo. Cada deuda, cada línea de crédito que tenga con la compañía tendrá un coste diferente. Con cada banco habrá negociado un tipo de interés diferente, pero yo estoy calculando un coste medio de la deuda, un coste medio de los fondos ajenos. ¿Y cómo lo calculo? Pues cojo los gastos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias y lo divido entre el saldo de la deuda que tiene coste. Y el coste de los fondos propios es, como os he dicho, la tasa libre de riesgo más, que podemos poner un 2% si queréis, más una beta, que en tu caso pone un 1, por una prima de riesgo. Puede ser el 4, el 5, 5% está bien. Y si tienes un coste de los fondos propios, es una multiplicación. Haces esta cuenta y ya tienes el coste medio ponderado del capital. ¿Vale? A ver. Ahora, si queréis, volvemos a ver vuestros casos que habéis elegido y tal, si queréis comentemos algo. Pero para cerrar un poco la presentación, una vez que tenemos un precio objetivo, lo comparamos con el precio de mercado. Si el precio que yo tengo está por encima del precio de mercado, quiere decir que ese precio de mercado presenta un potencial de crecimiento. Está cotizando con descuento respecto a mi precio de objetivo. Mi recomendación será comprar o aumentar en la cartera si es que ya lo tengo. Si yo he calculado un precio objetivo que está por debajo del precio de cotización, entonces mi recomendación será vender, porque el valor está cotizando con prima sobre mi precio objetivo, ¿vale? Y así tomar la decisión de comprar o vender. Y fin, se ha terminado la presentación.